Buenas, buenas noches chicos, ¿cómo están? Aquí nuevamente para eh, poder compartirles una clase más del curso de temas selectos APO 1, movilidad urbana sustentable. Y bueno, ya estamos casi finalizando las temáticas del curso, todavía falta por ahí lunes o martes, por ahí les voy a mandar algún otro video, uno o dos videos más, para que finalicemos ya este curso. Eh, para redondear el tema de movilidad ciclista, ¿sí? Para movilidad ciclista, pues vamos a checar, vamos a platicar hoy de lo que es un sistema de bicicleta pública. Habíamos estado viendo desde las clases pasadas el, todo lo que es la demás estrategia, ¿sí? Estrategia ciclista, eh, redes ciclistas, tipo de infraestructura, todo lo demás que compete a esta temática. Es por eso que, bueno, no podemos dejar de compartirles esta presentación. Traigo dos presentaciones muy cortas, las dos. Entonces, bueno, vamos a ver las dos, eh, que versan sobre el sistema de bicicleta pública de aquí de Toluca, que es el caso que tenemos muy a la mano, ¿no? Eh, bueno, para empezar, debemos de empezar a definir lo que es un sistema de bicicleta pública. Bueno, un sistema de bicicleta pública, como su nombre lo dice, es un conjunto de elementos, un sistema eh, para poder trasladar a las personas que realizan viajes cortos en la ciudad, justamente a través de un modo sustentable, no contaminante, no motorizado. Y el objetivo es de que dar una opción más de movilidad en la ciudad. Habíamos ya platicado en otras ocasiones, eh, en otras clases, que los sistemas de bicicleta pública, el objetivo del ciclismo urbano justamente es considerarlo como una alternativa más de movilidad en la ciudad. No necesariamente nos interesa mucho para efectos, claro, de efectos de la movilidad de la ciudad, no nos interesa mucho el tema del ciclismo recreativo, a lo mejor desde el punto de vista promocional sí, el ciclismo deportivo tampoco es muy relevante para este fin. Sí para el tema de promoción, sí para el tema de la salud, sí para otros temas es importante. Pero para efectos de lo que es una alternativa de movilidad en la ciudad, pues no, tenemos que considerar que la bicicleta, como lo hemos comentado, eh, cobra relevancia en las ciudades y hoy más que nunca, ¿no? Hemos estado viendo, seguramente han visto en redes sociales, en internet, inclusive en las noticias, cómo hay algunas ciudades, ¿sí? Que están apostándole hoy al tema de la movilidad en tiempos del COVID, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. Eh, no por aquellos transportes, eh, pues donde, pues por decirlo así, masivos en el sistema, en el tema de que pues, vamos pegados a las personas y eso con eso se favorece de alguna manera el contagio del virus.
Hoy día estamos viendo que están surgiendo ciclovías emergentes, ¿cómo decirlo? Provisionales, ¿no? Justamente también por ahí la NACTO, que es la Asociación Nacional de Transportes, fue ahí en Estados Unidos, publicó también en redes sociales una guía para la movilidad en tiempos del COVID, ¿no? Es, digamos, movilidad para la recuperación de las ciudades en la era de COVID, algo así. Entonces, en este tema, bueno, vemos que la bicicleta cobra algo, un tema muy relevante. Eh, Ahora, un sistema de bicicleta pública está enfocado, ya lo habíamos dicho, para la realización de viajes cortos. Hace unos días platicábamos de algunos datos interesantes, ¿sí? En materia de la naturaleza de los viajes en bicicleta. Decíamos que normalmente un ciclista urbano, ¿sí? Y le llamamos ciclista urbano a aquella persona que usa la bicicleta para trasladarse de un punto a otro de la ciudad para viajes no recreativos sino deportivos. Estamos hablando de gente que va a la escuela, gente que va al trabajo, gente que va a comprar algo en bicicleta y que utiliza la bicicleta como un modo de transporte en la ciudad. Entonces, en ese sentido, eso le llamamos un ciclista urbano. Decíamos que esos ciclistas urbanos, en alguna encuesta que se hizo hace algunos años en la Ciudad de México, eh, esta, esta, mm, estos datos de movilidad decían que el promedio de viaje de un ciclista en la Ciudad de México rondaba entre 20 y 21 minutos su viaje, ¿no? No quiero decir con esto que no haya gente que viaje más tiempo. Puede ser que sí, gente que viaje media hora, 40 minutos, más tiempo. Pero en promedio, un viaje dentro de la Ciudad de México, en promedio dura 20 a 21 minutos. ¿Sí? La velocidad a la cual un ciclista urbano normalmente transita anda entre los 15 y 17 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, en términos, eh, digamos, redondeamos, vamos a pensar 15 kilómetros por hora en 20 minutos, ¿cuánta distancia recorre un ciclista? Pues son 5 kilómetros. Entonces, justamente el promedio de traslado de las personas en las ciudades ronda los 5 kilómetros. 3 5 kilómetros, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, más o menos por ahí. Ahora, eh, decíamos también que el hecho de que existiera una oferta de bicicleta en la ciudad no significaba necesariamente, no significaba necesariamente que todo el viaje, todo el trayecto de origen y destino tenía que ser realizado en bicicleta. No. Veíamos un esquema las clases pasadas donde la bicicleta puede ser una parte del trayecto. Probablemente ahora en este tema de las ciudades ya metropolitanas que tenemos en México, muchas de ellas, incluido la ciudad de Toluca, la zona conurbada de la Ciudad de México, y en otras, los trayectos pueden ser de más de 5 kilómetros, ¿sí? Entonces, quiere decir que vamos a pensar que fuera un viaje de 12 kilómetros, que ese viaje de 12 kilómetros fuera completamente desarrollado en bicicleta. No, no necesariamente. Eh, Sino que una parte del trayecto sea realizada en bicicleta. Y para eso puede dotarse de diferentes formas, a través
por supuesto, de un sistema de bicicleta pública. Puede ser también a través de dotar estacionamientos masivos de bicicleta, generar las condiciones para que la gente ande en bicicleta, como la infraestructura, ¿no? Modificaciones a la estructura y demás, ¿no? Entonces, justamente este tema de un sistema de bicicleta pública, ¿dónde se debe de aplicar o cómo se debe de aplicar? Bueno, empezamos por decir que un sistema de bicicleta pública se debe de aplicar normalmente en un polígono de la ciudad. Tradicionalmente se han aplicado en polígonos del centro urbano o de zonas de la ciudad donde haya alta concentración de actividades. ¿Qué tipo de actividades? Bueno, pues actividades de oficinas, de comercio, de trabajo, ¿sí? Eh, entonces, que son, por su naturaleza de actividad, atractores de viajes, ¿no? Para el caso de aquí de Toluca, pues se pensó originalmente en la zona centro, ¿sí? Eh, históricamente, históricamente, han existido diferentes tipologías de sistemas de bicicleta pública. Debo de decir que el que tenemos aquí en Toluca, al igual que por ejemplo el sistema Ecobici que está en la Ciudad de México, pues es un sistema de bicicleta pública, se le llama de tercera generación. Entonces, ¿cuáles son las dos primeras generaciones? Bueno, anteriormente en Holanda, ¿sí? Que los Países Bajos, por ejemplo, ¿no? Que son los lugares donde tradicionalmente la bicicleta ha tenido más auge desde hace 40 años, ¿sí? Que empezaron ellos. Y se les ocurrió la idea de, de prestar bicicletas, ¿sí? Dejándolas para que la gente las tomara y las dejara en cualquier lugar. Ese sería un sistema de bicicleta pública de primera generación, ¿sí? Pero tenía la desventaja de que no había un control de viajes, no había un control de quién tomaba la bicicleta y si la regresaba, dónde la regresaba. Entonces, pues bueno, no había demasiado control. La siguiente generación de sistemas de bicicleta pública, o sea, la segunda generación, es ya tener un control a través de un candado, ¿sí? Pero ese candado era de manera manual, tenía que abrirse de manera manual y tampoco había demasiada certeza de dónde dejar las bicicletas, ¿no? Eh, entonces viene la tercera generación de bicicletas, de sistemas de bicicleta pública, y como la que tenemos en la ciudad de Toluca. Bueno, vamos a ir explicándolo. Eh, Dentro de los antecedentes de nuestro sistema de bicicleta pública, de aquí de Toluca, eh, podemos decir que en la administración 2013-2015 de aquí del Ayuntamiento de Toluca, se tuvo la idea, ¿sí? De, pues de implementar una, digamos, un sistema de bicicleta pública. Hay quien critica y dice que los sistemas de bicicleta pública en las ciudades son un paso, son como decir el octavo o noveno paso en materia de movilidad, que antes de eso teníamos que haber modificado la infraestructura, que antes que eso pues teníamos que haber generado sistemas masivos de transporte, que antes que eso teníamos que haber ampliado banqueta, que bueno, desde mi punto de vista yo les debo de comentar, yo en aquel entonces estaba trabajando personalmente en el INPLAN, o sea, en el Instituto Municipal de Planeación, en el área de movilidad. Entonces participamos de manera conjunta con la Dirección de Medio Ambiente y Servicios Públicos, el INPLAN, y organizaciones de la sociedad civil, entre ellos, por ejemplo, Fundación Tlaloc, eh, y algunas otras, por ejemplo, Rodando con el Corazón también, y algunas otras
organizaciones con esta idea de generar un sistema de bicicleta pública. En aquel entonces, los, digamos, las autoridades municipales, la presidenta municipal y varios, digamos, entusiastas, perdón, servidores públicos, se surgió esta idea para poder dotar a Toluca de una cultura ciclista, la cual se empezó, por ejemplo, ustedes recordarán, con la inauguración de la ciclovía de que unía o une a la fecha todavía Ciudad Universitaria con el centro, ¿no? Que llega hasta la Alameda y ahora ya llega hasta prácticamente el Teatro Morelos, ¿no? Y luego a raíz de ahí pues empezaron a surgir otra infraestructura, ¿no? Frente a los portales y en otros lugares. Em, Se empezaron a explorar, eh, digamos, de manera paralela a este proceso, se empezaron a generar algunas mesas de trabajo, ¿sí? Con las organizaciones civiles, para ver cómo pudiéramos organizar este sistema de bicicleta. Se empezaron a buscar fuentes de financiamiento y bueno, pues se encontró con que en aquel entonces el gobierno federal, a través de la Semarnat, tenía lo que se le llamaba el Fondo Verde, que era aquellos fondos para el cambio climático, ¿sí? Para proyectos enfocados al tema del cambio climático. Se hizo la gestión y dentro de los requisitos que pedían, bueno, pues era hacer un estudio de lo que se requería en materia de movilidad dentro del primer cuadro, por decirlo así, de Toluca, para poder echar a andar un sistema de bicicleta pública, ¿no? Como digamos el proyecto ejecutivo. Debo de mencionar también que en este marco de que se empezaron a buscar fuentes de financiamiento y también se empezó a delinear un poco cómo pudiera ser este sistema de bicicleta pública para Toluca, pues bueno, se empezó paralelamente a trabajar con un proyecto que ustedes han escuchado, que fue el famoso proyecto de la Ecozona Toluca. Y también debo de hablar un poco de ese proyecto, porque de hecho el sistema de bicicleta pública, WICI, que se le llamó posteriormente, es parte integral de un proyecto mayor denominado Ecozona Toluca. Y Ecozona Toluca surge porque por ahí del 2013, más o menos, ¿sí? Hace 7 años, ya Toluca empezaba a tener problemas en materia de contaminantes, ¿no? Hemos platicado de las famosas partículas suspendidas, que son aquellos polvos muy finitos, ¿no? Que andan en la atmósfera y que provienen de la quema de pastizales, de la quema de áreas verdes, obviamente fuentes fijas, fuentes móviles, o sea, todo lo que es el transporte que tenemos aquí en el Valle de Toluca, ¿no? Toda caótica movilidad que tenemos con el transporte público, los taxis, toda el transporte particular que se tiene, ¿no? Entonces, todo esto apuntaba a que Toluca, el Valle de Toluca, prácticamente en esos años era el número uno a nivel país en la emisión de partículas suspendidas, ¿sí? Triplicando la norma técnica, ¿sí? Existe una norma técnica en el cual regula la concentración de partículas suspendidas por metro cúbico de aire. Entonces, nosotros triplicábamos, estábamos sobre 3 veces
lo que la norma técnica marca como tope, ¿no? Entonces, en ese tenor, el centro Mario Molina realiza un estudio denominado diseño de zonas de control vehicular para el Estado de México, ¿sí? Y de manera conjunta con la CAME, que es la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que ellos son quienes regulan, por ejemplo, el programa Hoy No Circula y todos estos programas de contingencia ambiental. Se hace la recomendación al Estado de México eh, para poder establecer zonas de control vehicular dentro del Estado de México. ¿Y qué es una zona de control vehicular? Bueno, pues una zona de control vehicular es lo que en Europa se le llamó desde hace varios años una zona de bajas emisiones. Así como, por ejemplo, las zonas de bajas emisiones, pues están algunas, por ejemplo, una de las más icónicas en Londres, que ya hemos platicado, el famoso, donde se aplica dentro del primer polígono, del primer cuadro de Londres, que para uno poder acceder en vehículo particular, si uno quiere acceder al vehículo particular, sí se puede, pero pagando una tasa de congestionamiento, ¿no? Que se le llama congestion charging. Si no mal recuerdo, aproximadamente hoy día se cobran cerca de 10 libras diario. Si uno quiere entrar con su vehículo al centro particular, tiene uno que pagar 10 libras todos los días. Entonces la gente, al haber ese peaje urbano, esa tasa de congestionamiento, eh, pues opta por otros modos de transporte, ¿no? Transporte público, bicicleta o carro compartido también se puede, ¿no? Entonces, esa es una zona de bajas emisiones. El objetivo era justamente en el marco de que el Valle Toluca y el Valle de México tienen altos índices de contaminación en materia de partículas suspendidas, principalmente el Valle de Toluca. El Valle de México tiene, por ejemplo, más ozono, ¿no? Entonces se diseña este proyecto. En aquel entonces, el Valle aquí en el Ayuntamiento de Toluca, eh, se analiza y se explora una convocatoria a nivel nacional de la GIZ, que es la Cooperación Alemana al Desarrollo. La Cooperación Alemana al Desarrollo eh, saca la convocatoria a nivel nacional para aquellos gobiernos locales, ciudades, municipios, que quisieran participar con proyectos de gestión urbana y ambiental, ¿sí? Para que la cooperación alemana pudiera acompañar digamos, esos proyectos con asesoría técnica y en algunos casos con financiamiento, ¿no? El gobierno de Toluca participa en este marco del concurso y en este marco de lo que estaba pasando ambientalmente con un proyecto denominado Ecozona, que no es más que diseñar una zona de control vehicular para Toluca, ¿no? Eh, Toluca es elegida como una de las ciudades, se eligieron tres proyectos, ¿sí? La Paz, Baja California, Salamanca en Guanajuato y Toluca. Eran las tres ciudades del programa Pegawi de la GIZ, ¿no? En este marco entonces, Toluca arranca el diseño para delinear eh, su proyecto muy icónico, muy particular de lo que a la postre se conocería como la ecozona Toluca. De manera paralela es cuando el proyecto del sistema de bicicleta pública empieza a delinearse y se decide que la bicicleta pública debe de ser un proyecto dentro de la ecozona, ¿no? Esta es un poco como la historia de cómo es que Ecozona Toluca y Wisi empiezan a marchar, ¿no? Eh,
para la fecha de eso, para esas fechas de 2013, ya 660 ciudades en el mundo tenían sistemas de bicicleta pública. O sea, ni siquiera era nuevo. Aquí en México nosotros fuimos, Toluca, el segundo sistema, porque el primer sistema fue el de Ecobici, exitosísimo, ¿no? Durante la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y en aquel entonces Marta Delgado, que era la secretaria de Medio Ambiente, a ella le toca echar a andar el programa de Ecobici en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, con este fin de fomentar la movilidad sustentable, que era uno de los proyectos de la ecozona, aquí en Toluca se le llamó movilidad inteligente, es como se empieza a delinear este proyecto. Bueno, vamos a ver, ¿cuáles son los componentes? Muy particular, voy a hablar de este programa de WISI, se le llamó WISI, el sistema de bicicleta pública aquí en Toluca. Bueno, ¿cuáles son los componentes? Bueno, los componentes, por supuesto, debe tener bicicletas, debe tener cicloestaciones, que son o estaciones para bicicletas. Habíamos platicado ya la clase pasada que un sistema de bicicleta pública debe tener estaciones, bueno, perdón, un sistema de bicicleta pública de esta naturaleza, con anclaje. Se le llama sistema de bicicleta pública con anclaje. ¿Por qué? Porque también existe otro sistema de bicicleta pública que voy a platicar un poquito más adelante, que se llama dockless, o también se le denomina sin anclaje, ¿no? Este fue, por ejemplo, el que se implementó en el municipio de Metepec. Y bueno, me voy a platicar un poquito más adelante de él. Para este tipo de bicicletas, que son perdón, del sistema de bicicleta pública, que es con anclaje, requerimos estaciones de bicicleta o cicloestaciones, ¿no? Pueden ser con mobiliario urbano, que se debe de colocar en puntos específicos, ¿sí? Estratégicos dentro de la ciudad. Normalmente son puntos de atracción de viaje, como puede ser zonas de oficinas, por ejemplo aquí en Toluca pues se puso los portales, se colocó por ejemplo en la Alameda, se colocó en el Parque Calvario, bueno, en diferentes partes, ¿no? Que se analizó eran zonas de atracción de viajes. Eh, el sistema de bicicleta está delineado y está controlado a través de un software, ¿sí? El software es una consola que se le llama, bueno, se le llama así porque es una, digamos, un sistema a través del cual se monitorea en tiempo real los viajes de las bicicletas y se monitorea dónde está la ubicación de las estaciones, y en cada estación, por decir algo, si cada estación tiene 20 eh, lugares para anclar, el software te puede decir cuántas bicicletas hay y cuántos lugares tenemos para anclar, ¿sí? El software es importante porque además también tiene la posibilidad de dar de alta a usuarios, ¿sí? Usuarios que pagan su membresía y pueden darse de alta, ¿no? Luego, tenemos los vehículos de balanceo. ¿Qué son los vehículos de balanceo? ¿O para qué sirve el balanceo? Bueno, dentro del sistema de bicicleta pública existen algunas personas que hacen un monitoreo constante. El monitoreo normalmente se hace a través de una aplicación que se baja en el teléfono celular o en la computadora, a través del cual los muchachos que están haciendo el monitoreo constante del sistema van viendo cómo se van llenando las diferentes estaciones. Algunas estaciones van quedando vacías de bicicleta y otras van quedando saturadas de bicicletas. Entonces, esto es un constante trabajo diario del balanceo. ¿Y por qué se le llama balanceo? Porque, bueno, a través de estos vehículos
que se tienen aquí en Toluca, se tienen dos vehículos para ello. Los chicos van, literal, así como se los voy a decir, van con la camioneta de donde hay muchas bicicletas, quitan bicicletas y las reubican en aquellos lugares donde van quedando vacías. Entonces con eso se genera un sistema de balanceo y se maneja una digamos, una homogeneidad en todas las estaciones. Y también, bueno, pues se tiene un centro de atención y servicios, que es la estación que está en la Alameda, el centro de control que está en la Alameda. Esos son, digamos, los componentes generales del sistema de bicicleta. Vamos avanzando. Bueno, ¿quiénes son los perfiles, o quiénes son a quién está dirigido un sistema de bicicleta pública? Bueno, eh, normalmente el usuario de un sistema de bicicleta eh, es una persona, bueno, joven, pero también adulto joven, normalmente que deben de ser económicamente activos. Y voy a explicar un poco esto, porque en su origen se decía que el sistema Wi-Fi era un tanto elitista. No es así. Se decía que era un tanto elitista porque, primero, bueno, tenía un costo, o tiene un costo, ¿no? En aquel entonces el costo eran 333 pesos. Ese costo se ha mantenido este, durante mucho tiempo. Me parece que todavía cuestan 333 pesos la membresía anual, es decir, menos de un peso diario, ¿sí? Eh, Cuando, por ejemplo, la membresía en la Ciudad de México, pues costaba 400 pesos el año, ¿no? O sea, más barato que de la Ciudad de México. Eh, el problema no era el costo, podía ser perfectamente gratis. El tema es que la tarifa cero normalmente nunca damos buenos resultados porque la tarifa cero no se aprecia normalmente con los usuarios. El usuario de la tarifa cero normalmente, como no le cuesta, pues no valora, ¿no? Eso se ha comprobado en muchas ciudades. Entonces, realmente los 333 pesos se implementaron con con el fin de que, bueno, pues prácticamente fuera, perdón, prácticamente que fuera simbólico, ¿no? Em, También se decía que era algo elitista o un tanto elitista por el tema de la tarjeta de crédito. Y debo de explicar un poco esto. Lo que pasa es de que se implementó la tarjeta de crédito con dos razones, o por dos razones principales. Una, eh, que al poder una persona lograr bueno, digamos, ir por su membresía y pagar con tarjeta de crédito, el sistema, la consola, estaba programada de origen para que fuera con tarjeta de crédito, pero el objetivo también fue que normalmente se daban 30 minutos. Es decir, cuando tú vas a tomar una bicicleta, el objetivo del sistema de bicicleta pública es que tú dentro de ese polígono puedas llegar a cualquier estación con una llave, metes la llave con tu membresía, el sistema reconoce que, en mi caso, Rogelio Morales está solicitando una bicicleta y al ser yo digamos, un usuario con membresía, en ese momento desanclo la bicicleta y empieza a correr mi tiempo, que son 30 minutos. También fue criticado. ¿Por qué 30 minutos? Bueno, lo que pasa es de que decíamos hace rato que cuál era el tiempo promedio de un viaje en bicicleta. ¿Se acuerdan que dijimos que en la Ciudad de México, la, las,
digamos, los trayectos en tiempo duraban más o menos entre 20 y 21 minutos. Y eso que estamos hablando de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, media hora es más que suficiente para hacer un trayecto en un viaje corto, ¿sí? Recuerden ustedes que un viaje en bicicleta, la velocidad ronda los 15 a 17 kilómetros por hora. Si nosotros viajamos 20 minutos, 25 minutos en bicicleta, ¿sí? Estamos recorriendo más de 5 kilómetros, entre 5 y 7 kilómetros más o menos, ¿no? Que para Wisi, que es el sistema de bicicleta de aquí Toluca, recuerden que el polígono original, ahorita vamos a ver un mapa, el polígono original andaba entre los 2.8 kilómetros cuadrados. O sea, se puede recorrer esa distancia en 10 minutos, 15 minutos, ¿no? Entonces, el objetivo de un sistema de bicicleta pública es que tú llegues, desancles una bicicleta y el viaje que hagas dentro de ese polígono lo hagas en un modo de transporte sustentable, ¿sí? No en tu carro, no en otro modo, no en otro modo motorizado, sino en bicicleta. Vayas, por ejemplo, te puedes ir inclusive al otro lado del polígono y ancles tu bicicleta ahí y ahí la dejas. Y ese viaje lo hagas en menos de media hora, ¿no? Y ustedes preguntarán, bueno, ¿y qué pasará después si yo quiero volver a usar la bicicleta? Bueno, ustedes podían o pueden a la fecha tomar la bicicleta, andar, no sé, 28 minutos y en el minuto 29 anclar la bicicleta. El sistema reconoce que ustedes ya dejaron la bicicleta, esperan unos segundos, vuelven a meter la llave y tienen otra media hora. Y así se la pueden llevar todo el día. Pero el objetivo no es ese. El objetivo de un sistema de bicicleta pública es que ustedes en media hora hagan un viaje corto, que pueden hacerlo de 5 kilómetros en 20 minutos, perfectamente, ¿sí? Recuerden que el promedio son 5 kilómetros, más o menos, de un ciclista urbano de viaje, y dejen disponible esa bicicleta para otra persona. ¿Y cómo era garantizar esa, cómo es garantizar esa media hora? ¿De qué manera podíamos garantizar esa media hora? Que el usuario devolviera antes de media hora, devolviera la bicicleta, porque cualquier persona diría, bueno, me lo llevo todo el día a mi casa, desanclo la bicicleta, me la llevo a mi casa y la regreso mañana, ¿no? Me la llevo 24 horas, ¿qué pasará? Ah, justamente ese es el objetivo de que a través de una tarjeta de crédito, ¿sí? Eh, Se pudiera de alguna manera, entre comillas, penalizar, ¿sí? Penalizar el hecho de que las personas se lo lleven. Obviamente cuando tú cuando tú vas al sistema de bicicleta por tu membresía, pues se te advierten y se te explica el modo de utilizar la bicicleta. Bueno, pues tienes media hora, si te pasas de media hora, por cada media hora que te pases, bueno, pues hay una penalización, creo que eran creo que 15 pesos por cada media hora, ¿no? Algo así. Realmente era muy insignificante. Pero era una penalización, o sea, si te lo llevas 2 horas, pues son 60 pesos lo que debías, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, o era el objetivo de la tarjeta de crédito. Bueno, después, en un ámbito, en un ánimo de hacerlo más incluyente, se logró que fuera también con tarjetas de débito, ¿no? Se podía con tarjetas de débito, Banorte, Santander, etcétera, ¿no? O en algunas otras. Hoy día, en un ámbito de, de mejorar y hacerlo más incluyente,
ya se puede hacer los pagos en efectivo, yendo a pagar a la tesorería municipal el dinero y ya llegar con el voucher y ya se puede dar de alta. Eso ya hoy día se puede hacer. Es por eso que el objetivo de un sistema de bicicleta pública, normalmente el perfil de usuario, ¿sí? Es jóvenes y adultos jóvenes que sean económicamente activos o que tengan algún ingreso mínimo para poder realizar el pago obviamente de la membresía y que además que visiten la zona, por ejemplo, la zona centro, ya sea por estudio, por motivos de trabajo, por motivos de estudio, por mil razones, gestión, trámites, etcétera, ¿no? Entonces, ese es, digamos, como que el perfil. En otra presentación, no recuerdo si en esta, pero creo que en la otra, eh, tengo, por ejemplo, el perfil de las edades de rango, o rango de edades, perdón, de los usuarios. Vamos avanzando. Bueno, dentro de la planeación de un sistema de bicicleta pública, debe de existir un estudio de factibilidad. En este caso se contrató una empresa que hizo un estudio de factibilidad, un estudio de movilidad dentro de la zona centro de Toluca, donde primero, bueno, se hizo un estudio de movilidad, características de la infraestructura, de la oferta y de la demanda de la movilidad del centro de Toluca. Después se hace un estudio de demanda. ¿Cómo se hizo ese estudio de demanda? Bueno, cuántas bicicletas circulan y digamos, una pequeña encuesta origen-destino dentro de la zona. Con una encuesta origen-destino, si ustedes ven aquí en esta diapositiva en la esquina, hay un mapa donde se ejemplifica las principales líneas de deseo. Recuerden que una línea de deseo o las líneas de deseo es una representación gráfica de los deseos de viaje de la gente dentro de un polígono, ¿no? Por ejemplo, aquí se dividió en 8 zonas la ecozona Toluca o el centro de Toluca y se establecieron cuáles eran los principales deseos de viaje de la gente dentro de ese polígono, ¿no? Derivado de estas encuestas y de este estudio, pues se realiza, por ejemplo, un reparto de viajes, de deseos de viajes, por ejemplo, ¿no? Aquí se encontró que el 37% de los viajes que se realizan dentro de este lugar, dentro del centro de Toluca, pues en aquel entonces estamos hablando del 2014 más o menos, que se realiza este estudio, pues es por motivos de trabajo, el 23% por motivo de escolares, el 10% de compras, y del 6% la gente que va a realizar trámites, hace viajes recreativos también y otros motivos de viaje, ¿no? Que puede ser a lo mejor que van al doctor o que van a hacer algún tipo de actividad diferente, ¿no? Después se hace una modelación del sistema porque derivado de estos análisis, de estos datos, eh, se hace un primer sembrado de dónde podrían ser las diferentes estaciones, ¿no? Con base en justamente los deseos de viaje y los motivos de los viajes, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a ver de manera natural cuáles son los atractores de viaje, por ejemplo, en Toluca, en el centro, pues por supuesto Portales, por supuesto Palacio Municipal, algunas zonas, por ejemplo, Palacio de Gobierno, algunos restaurantes, museos, entonces algunas zonas que son normalmente atractoras, ¿no? Después se hace también un diseño de posible operación del sistema, ¿no? Esto se hace con base también en la experiencia de otros proyectos como el de Ecobici, como otros proyectos, por ejemplo, como el de Nueva York, las ciudades europeas, ¿no? Y se hace una propuesta de evaluación financiera.
Eh, de hecho, sí, el sistema de bicicleta pública Toluca inicia con que sí su operatividad es cara. ¿Por qué? Porque la empresa que se hizo la invitación para que participara se llama PBSC. El PBSC es una empresa canadiense que tiene presencia en diferentes ciudades del mundo, ¿sí? Por ejemplo, Guadalajara, el sistema de bicicleta pública de Guadalajara que se llama Mi Bici es también es de la empresa PBSC, como lo es Toluca, ¿sí? Y en este tenor, pues bueno, tiene que hacerse una corrida financiera para determinar los gastos de inversión y los gastos de operación para ponerlo en marcha. Voy a platicar un poquito más de eso más adelante. Bueno, características de cómo arranca el sistema de bicicleta aquí en Toluca. Bueno, se pensó en 26 estaciones. Este es el polígono, esto que están viendo aquí es el polígono de la ecozona. Finalmente así quedó en la ecozona. Y luego eh, aquí se sembraron las 26 estaciones, ¿sí? Con 350 bicicletas, ¿no? Costo anual 333 pesos, ya habíamos dicho. Y esta ecozona del el polígono de Wisi, pues abarca 191 manzanas. Este es el primer mapa con el que empezó a funcionar en el 2015. Si no mal recuerdo, la fecha de entrada en operaciones del sistema de bicicleta pública fue el 19 o 20, no me acuerdo, por ahí, de noviembre del 2015. Y bueno, inicia con estas 26 estaciones. Vean, por ejemplo, ¿no? Cuáles son los puntos de, de arribo de las estaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué normalmente debe de ser así un sistema de bicicleta pública? Si ustedes se dan cuenta y analizan el sembrado de las estaciones, no hay mucha distancia entre ellos. Voy a poner un ejemplo. Aquí esta es la calle de Morelos, ¿sí? En la calle de Morelos tenemos una estación aquí en el Jardín de los Hombres Ilustres, ¿no? En la Merced. Y tenemos otro aquí en la Alameda, pero también tenemos otro aquí en la Plaza de los Jaguares, ¿no? Otro aquí en del otro lado del Calvario, otro aquí cerca del ranchito en Paseo Colón, otra aquí, por ejemplo, en lo que es el enfrente de la panadería ahí, La Esperanza, que está ahí en el Águila de Colón, ¿no? Y bueno, y se dan cuenta, no están tan lejos. ¿Esto por qué funciona así? Bueno, eh, los sistemas de bicicleta pública normalmente deben de ser un entramado o una red, ¿sí? Lo ideal es de que esta red vaya creciendo por etapas, como si fueran anillos concéntricos, ¿no? ¿Y por qué debe de funcionar así? Bueno, porque en teoría, y eso se ha comprobado ya en diferentes ciudades, los sistemas de bicicleta pública, las estaciones digamos, la distancia, perdón, entre cada una de las estaciones debe de andar entre los 150, 200, máximo 300 metros entre sí. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, una bicicleta aquí en el Calvario, en el parque, ¿no? Y yo voy al centro, vamos a pensar aquí al Palacio al Palacio Municipal. Yo puedo tomar aquí la bicicleta, me vengo por Quintana Roo, a lo mejor me voy por Morelos, agarro, por ejemplo, Bravo, ¿no? Llego por Independencia y aquí la tomo. Aquí, perdón, aquí la dejo, ¿no? Aquí en Independencia, aquí por el Palacio Municipal, ahí la dejo. Pero a lo mejor yo no iba al Palacio Municipal, a lo mejor voy aquí a los portales, ¿no? Bueno, pues aquí a los portales
este, hago compras, ¿no? Y de repente pues me voy caminando, y aquí está la González Arratia, y aquí está el Biarritz, y bueno, pues me voy a comer al Biarritz, ¿no? Y entonces, después del comer al Biarritz, bueno, pues aquí me queda, muy cerca del Biarritz, me queda otra estación, ¿no? Entonces, ya no tomo la que estaba aquí en el Palacio Municipal, sino tomo la del Biarritz, ¿no? Y a lo mejor ya no quiero ir aquí al Calvario, a lo mejor quiero ir aquí a Carranza, al Monumento a los Maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor voy aquí a la Secretaría del Trabajo, que está aquí cerca, ¿no? Entonces, pues ya me vengo del Biarritz, pues me vengo por 5 de febrero, ¿no? Por aquí por 5 de febrero, agarro Villada, ¿no? Paseo Colón, me vengo por Venustiano Carranza y aquí la dejo. Y me voy caminando hasta la Secretaría del Trabajo. Y luego de la Secretaría del Trabajo, pues ya no me regreso acá, sino me voy a otra. Entonces, el objetivo justamente es tener cercanía o sea, es decir, que todo el polígono esté cubierto y que yo no tenga que caminar más de 300 metros, más de 200 metros entre una estación y otra. Y que yo pueda tomar eh, una bicicleta o anclar una bicicleta en cualquier punto. Ese es el objetivo de un sistema de bicicleta, ¿no? Y ahora, este mapa, ustedes podían o pueden bajar una aplicación que se llama, ahorita me acuerdo cómo se llama em, bueno, ahorita me acuerdo, perdón, se me fue el nombre de la aplicación, la bajan en el Play Store y ustedes en tiempo real pueden observar cuántas bicicletas hay en cada una de las estaciones y cuántos lugares para anclar. Entonces ustedes podían o pueden a través del celular ver perfectamente en dónde van a van a planear su viaje, ¿no? Van a tomar su bicicleta, caminan, no sé, tantos metros a la izquierda, 100 metros llegas a una estación, tomas tu bicicleta y sabes que a lo mejor a donde vas hay una estación muy cercana que tiene 10 lugares para que tú ancles, ¿no? Ese es el objetivo. Bueno, aquí están algunos datos, ¿no? Membresía anual, 333 pesos. Eh, Ecobici, 400 pesos. Mi bici en Guadalajara, 365. Y Toluca, bueno, pues 333, todavía más barato, ¿no? ¿Por qué se le nombró WICI aquí al sistema de bicicleta pública? Bueno, pues se le nombra así porque se lanzó una convocatoria en redes sociales, primero para ver alternativas de nombre. Las alternativas que finalmente ganaron, bueno, que fueron como los finalistas, fueron Bicitral, por el tema del Cosmovitral, ¿no? Tolobici, Tolucleta, Wisi y Cosmorrueda. Bueno, entonces, eh, en redes sociales se hizo una página para que se pudiera votar y Wisi obtuvo 66.586 votos, ¿sí? En segundo lugar quedó Tolucleta, tercer lugar Tolobici, pero el que ganó pues fue Wisi. ¿Y por qué Wisi? Bueno, pues se dice que Wisi es una adaptación fonética del idioma náhuatl y que esa adaptación fonética, el náhuatl no es a la fecha no es una lengua muerta, sino todavía hay quien habla el náhuatl. Entonces, evidentemente, cuando se hablaba el náhuatl en la época prehispánica no existían bicicletas, pero el idioma fue evolucionando para a hacer adaptaciones fonéticas a objetos actuales. Entonces, esa es la razón por la cual Wisi se denomina que es una bicicleta en idioma náhuatl, porque por ser una adaptación fonética. ¿Sí? Esa es la razón.
se decide esta cromática muy agradable, así como el moradito, ¿no? Y con ese logo, muy bonito, a mí me gusta mucho. Y bueno, pues esas son algunas de las estaciones, ¿no? Aquí el centro de control está enfrente de la Alameda. Digo, a la fecha ha sufrido pues algunas modificaciones no muy agradables, ¿verdad? Pero bueno, este, pues así ha ido sufriendo. Pero bueno. Eh, numeralia. Numeralia a 104 días de operación. Es decir, esta presentación que están ustedes viendo, la realizamos, se inicia en noviembre del 2015, más o menos por ahí de febrero, finales de febrero del 2016. Yo en aquella época, ya en febrero de 2016, yo ya estaba trabajando como, yo tenía a mi cargo justamente el sistema de bicicleta pública, porque en aquel entonces yo era el subdirector de movilidad urbana sustentable del Ayuntamiento de Toluca. Entonces por eso tengo estos datos que les puedo compartir, ¿no? Para esos días se tenían 555 usuarios, ¿sí? Con membresía, de los cuales 506 eran los que más activamente lo tenían. Es decir, que algunos usuarios no tenían la membresía, pues no lo usaban normalmente. El promedio de viajes diarios era de 128. Había días que se hacían más, se hacían menos, ¿sí? Y a 104 días de operación se habían realizado 13.286 viajes, ¿sí? Pero todos estos datos, a qué, qué tan profundo es lo profundo? ¿Son muy relevantes o no? Vamos a ver. Con estos usuarios con membresía 555, ¿sí? ¿Qué porcentaje del tope? Porque bueno, todos los sistemas de bicicleta pública tienen un tope. Por ejemplo, en Ecobici, en la Ciudad de México, el sistema de bicicleta es tan exitoso, sí, tan exitoso, que si ustedes van hoy a solicitar una membresía, entran, no se las dan porque está a tope, el sistema está a tope. Hay tantos usuarios que ustedes entran en una lista de espera para que si alguien da de baja su membresía, los que están en lista de espera van a ir accediendo a las membresías, ¿sí? El tope de usuarios del sistema de bicicleta de Toluca son 4.000 usuarios. Es decir, que para 3 meses de operación, más o menos, un poquito más de 3 meses, teníamos ya casi un 14% de los usuarios totales que podían darse en algún momento, lo cual era muy bueno, era muy bueno. Eh, Aquí debo de hacer un pequeño paréntesis porque debo de comentar algo real, dramático pero real. Creo que ya lo he platicado en algunas clases con ustedes. Eh, la administración municipal 2013-2015 es la que proyecta todos estos cambios en materia ciclista, ¿sí? Las ciclovías, el sistema de bicicleta pública, la ecozona, ¿no? El sistema de bicicleta pública, bueno, aquí está la fecha, empieza el 17 de noviembre del 2015. Si hacemos memoria, la administración municipal terminó el 31 de diciembre de ese año. O sea, Wishy inicia sus operaciones a mes y medio de que acabara la administración. El 1 de enero del 2016 entra la nueva administración municipal, 2016-2018. ¿Sí? Entonces, esa administración de 2016-2018, lamentablemente, se la pasó denostando el sistema de bicicleta pública.
¿sí? Em, yo en aquel entonces en esa administración trabajé de enero hasta mayo, eh, porque ya a partir de mayo salí de la administración, en gran parte justamente por toda esta situación adversa que se daba, porque la nueva administración municipal no, no compartía, no compartía la visión de poder continuar con estos proyectos, ¿sí? Entonces, debo de decir que este sistema iba muy bien. A 3 meses, poquito más de 3 meses, ya se había logrado casi el 14% del avance de usuarios. Después de ahí se vino a pique. Se vino a pique porque por falta de apoyo de la administración municipal, ¿no? Inclusive en diferentes foros a mí me preguntaban, ¿no? Me preguntaban que cómo era posible que la administración municipal que quería o no apoyaba al sistema de bicicleta, ¿no? Entonces, realmente, pues era algo muy adverso lo que se vivió en esos días, ¿no? Al parecer, hoy, la siguiente administración, la administración que se está viviendo actualmente, le está dando ya más impulso al sistema de bicicleta y esperemos que se pueda recuperar, ¿no? Pero bueno, eh, en porcentaje de viajes diarios, ¿cómo era a estos 104 días de operación? Bueno, con 4.000 usuarios proyectados, máximo tope, se pensaba que que se pueda llegar a 1.500 viajes diarios, de los cuales pues, se decía que se tenían 128 viajes, ¿sí? Es decir, eh, se tenía un 8.53%, ¿no? Eh, Otro dato, por ejemplo, interesante es, por ejemplo, los horarios de viaje, ¿no? ¿Cuáles eran los horarios de viaje? ¿A qué horas empezaba la gente a circular y a qué horas dejaba de circular? Bueno, pues, entre 6 y 7 de la mañana eran los primeros viajes y los últimos hasta las 11 de la noche podían durar, ¿no? Eh, los martes era cuando, por ejemplo, era el viaje, los viajes, digamos, los días de mayor uso, ¿no? Por alguna razón los viajes de mayor uso se hacían los martes. En las horas pico, pues, entre las 6 y 7 de la tarde, que era la hora de salida del trabajo, por ejemplo, ¿no? Eh, Día que menos se usaba, por ejemplo, los sábados, se usaba menos, ¿no? Casi 9.500 kilómetros recorridos en total. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque con estos número de kilómetros recorridos, ¿sí? Se dejaron de emitir en 104 días casi 2 toneladas. Casi 2 toneladas de CO2 se dejaron de emitir a la atmósfera, ¿sí? Eh, entonces, pues bueno, el, cumplía su función, ¿no? Más o menos aquí hay un dato que significa eh, casi 2 toneladas. Bueno, significa como si 120 autos estuvieran recorriendo 100 kilómetros cada uno, ¿no? O sea, realmente esos viajes en bicicleta funcionan. Funcionan para dejar de emitir CO2 a la atmósfera. Un dato importante, vean, aquí lo voy a poner, es el tiempo promedio de cada viaje. Digamos, había viajes que duraban más cortos y otros un poco más largos. El tiempo promedio de viaje eran 10 minutos y medio, más o menos. 10 minutos y medio. Estos datos son importantes porque la gente criticaba, ¿no? Entre ellos la administración 2016-2018 criticó mucho porque solamente se prestaba media hora la bicicleta, ¿no? Había quien decía,
Pues es que se lo lleven todo el día a su casa. ¿Para qué? ¿Para qué nada más media hora? Pues aquí está la respuesta, ¿no? El tiempo promedio de viaje en la ecozona eran 10 minutos. O sea, estaba sobradísimo la media hora, ¿no? Pensando en que, bueno, el objetivo es que una persona tome la bicicleta en un punto y la deje en otro para realizar un viaje corto. Bueno, lo voy a obviar estas diapositivas porque son parte de la señalización que ya habíamos visto en otras oportunidades. Algunas de la infraestructura que se colocó. Recuerden que la caja bici habíamos platicado, sí, que ya se coloca de lado a lado de lado a lado de la acera, ¿no? Ya no es de manera escalonada. Se colocaron pues, la ciclovía de Hidalgo, algunos señalamientos verticales, ¿no? Algunos carriles de preferencia ciclista y así, ¿no? Por ejemplo, también se colocó esta señalización que todavía podemos ver en algunas partes de Toluca. Por ejemplo, en algunos semáforos todavía podemos ver este tipo de señalamientos verticales, ¿no? Para indicar que íbamos a entrar a la zona de Wisi y a la ecozona. Bueno, muy brevemente vamos a ver otra presentación. Básicamente habla de lo mismo, nada más son algunos datos actualizados. Bueno, actualizados a mayo de ese año. Los datos que vimos fueron de febrero y los últimos datos de los que tuve yo acceso fueron a los de mayo de ese mismo año, ¿no? Bueno, aquí ya vimos algunos de los objetivos, platicamos hace rato: reducir emisiones a la atmósfera, realizar viajes no motorizados, generar ambiente amable, ¿no? Eso lo voy a obviar. Esta parte también ya la vimos, la voy a obviar. También la ubicación de las cicloestaciones. Bueno, este es alguna imagen aquí de cómo era inclusive el vestuario también de los chicos que estaban participando, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí. Esta era la llave, esta es la llave que se estaba usando en aquel entonces. Y aquí era el centro de atención a cliente, ¿no? Para, bueno, para febrero teníamos 555 membresías. Ya para abril 2016 iban aumentando a 627 membresías. Entonces, pues iba muy bien, muy, muy bien. Igual, lo mismo en materia de viajes totales. Para abril, 20.000 viajes totales. Y ya se había dejado de emitir 2 millones, perdón, 2 toneladas 700. 2 toneladas 700. Esto es lo que también quería comentar. El perfil de usuario que se identificó. El perfil de usuario identificado para para este sistema de bicicleta pública es usuario promedio 35 años con 7 meses. Es algo curioso porque habíamos comentado el usuario a quién estaba dirigido. Muchas personas pueden pensar que a jóvenes de 18 o 20 años, ¿no? Sí, por supuesto. Pero finalmente quienes estaban usándolo eran personas ya cercanas a la mediana edad, ¿no? Entre 30 y 40 años, ¿no? Aquí otro dato, por ejemplo, los usuarios varones, 36 años, los usuarios mujeres, 36 años, 34 años las mujeres, ¿sí? Eh, más hombres que mujeres, en un casi 65 a 35%, más o menos, la relación, ¿sí?
Y algo también bien interesante, que el 87% de usuarios era de Toluca y un 40% que era muy, muy importante vive dentro de la misma ecozona. Y el 60% era de otras partes de Toluca, ¿no? Bueno, aquí, bueno, algunas sesiones de socialización que se hacían para... que es algo de lo que falta, ¿no? Algo de lo que falta para poder... qué es la socialización? La socialización es dar a conocer un proyecto. Eso es lo que ha faltado, ¿no? Y también se daba ciclistas, se daban capacitaciones en bici escuela para aprender a andar en la ciudad y así. Este es el sistema, este es un, una publicidad de la empresa PBCC, que es la empresa que da el servicio. Vean, por ejemplo, esta imagen pues es de mi bici de Guadalajara, ¿no? Y vean, por ejemplo, estas son para esas fechas, más o menos hace como 5 años, perdón, no, 4 años. PBSC hoy día tiene en más ciudades, pero PBSC estaba por ejemplo, en Aspen, en Boston, en Chattanooga, en Chicago, Columbus, Guadalajara, México, en Londres, ¿no? En Melbourne, Minneapolis, en Montreal, Nueva York, Bahía de San Francisco, Universidad de Stony Brook, en Toluca, ¿no? Por supuesto. Entonces, vean, por ejemplo, es el mismo, es es el mismo tipo de bicicletas que tenemos aquí en Toluca, ¿no? Este es un ejemplo aquí en Londres, bueno, ahí en Londres, ¿no? Bueno, y bueno, este se los voy a compartir también para que lo tengan y lo chequen, ¿no? Vean, por ejemplo, ese es todo el sistema. Realmente, digo, es una situación adversa la que estamos viviendo de la pandemia. Pero bueno, yo tenía pensado, como en otros años, que fuéramos a visitar el sistema de bicicleta, inclusive darnos unas vueltas en las bicicletas. Em, pero, pero bueno, ya habrá oportunidad más adelante. Em, este es el sistema de bicicletas que hay aquí en Toluca. No son para nada pesadas, ¿no? Que también era otra de las cosas que se decía que era muy pesada y no es cierto. El sistema de bicicleta de Toluca no es pesado. Y bueno, ¿no? Esas son las estaciones. Se tiene aquí el kiosco, por ejemplo, eh, con paneles solares para poder cargar la energía. Y aquí en estos módulos, bueno, se tenía para poder insertar la tarjeta de débito o de crédito. Por ejemplo, también se podían dar membresías turísticas, ¿no? Y bueno, también en algunas existía la posibilidad de tener mapas o publicidad, ¿no? Bueno, ok. Bueno, estas son todas las ciudades que en ese momento hace 4 años se tenía, se tenía con este sistema, ¿no? Obviamente hay muchas más sistemas de bicicleta, ¿no? Bueno, y ya por último quiero compartirles el sistema V-Bike. Ese es otro tipo de sistema de bicicleta pública. El sistema V-Bike es un sistema que se llama dockless, es decir, sin anclaje. ¿Y cuál es la diferencia con, por ejemplo, un sistema como Wisi o como V-Bike o Ecobici? Bueno, la diferencia es de que el sistema Dockless no tiene cicloestaciones definidas. Como su nombre lo dice, Dockless es sin anclaje, no se ancla. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿en dónde, en dónde es que
¿dónde es que se deben de dejar las bicicletas? Bueno, deben de ubicarse dentro de la ciudad o dentro del polígono que se pretende dar servicio. Debe de colocarse algunas zonas de arribo, ¿sí? Zonas definidas, sugeridas para que la gente los deje. Eh, digamos, las sistemas de bicicleta docles, ¿sí? Tienen un candado, miren, vamos a ver aquí. Este es un candado, ¿sí? Un candado que con el teléfono y con una identificación del teléfono se puede escanear un código QR para poder desanclar la bicicleta. El sistema de tienen que bajar la aplicación igual en el Play Store, se hace la membresía en línea y la membresía en línea podía ya cuando ustedes escaneaban el código QR poder desanclar la bicicleta, entonces ya podían llevársela. La bicicleta tiene un GPS para poder determinar la ubicación real y en tiempo real de las bicicletas, ¿no? Ustedes podían llevársela igual más o menos media hora y podían dejarla en cualquier punto de la ciudad, de los puntos recomendados. Lo ideal era que lo dejaran dentro del polígono. Ahí veía gente que se la llevaba pues más lejos, ¿no? Pero también con el GPS podían recuperarlas. ¿Cómo funciona? Bueno, lo que decíamos, se baja una aplicación, se registra uno y se, eh, se hace el pago de la membresía. Si no mal recuerdo, también eran 400 pesos, ¿sí? A través de la aplicación, en un mapa, se puede determinar la ubicación más cercana de las bicicletas. Uno puede ir a la bicicleta más cercana, escaneando el código QR, desbloqueamos el candado, ¿sí? Que viene aquí atrás de la bicicleta, la usamos y cuando nosotros vamos a dejarla en cualquier lado, se vuelve a escanear el código y se ancla otra vez. Se ancla, bueno, quiero decir, se activa el candado y se puede dejar en una plaza, en una calle, donde nosotros queramos. Esta es la bicicleta que se echó a andar en Metepec. Este es un sistema de bicicleta pública también diferente. Tiene ventajas y desventajas porque el no tener zonas de anclaje o estaciones donde se pueda anclar, eso ocasiona un tanto que sea un poco más caótica, porque la gente la puede dejar en cualquier lado, la puede dejar a veces en la banqueta, que no es lo más correcto, ¿sí? O se la puede llevar inclusive, si está en Metepec, a veces la gente, a veces los de V-Bike tenían que ir a recoger la Toluca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, cuestiones de ese tipo. Tiene la ventaja de que con este sistema, el ayuntamiento no gasta absolutamente nada. ¿Por qué? Porque las bicicletas son de la empresa solamente obtiene, digamos, la concesión o el permiso del ayuntamiento para poder operar, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, del sistema como tenemos aquí en Toluca, ¿no? El sistema de anclaje que tenemos aquí en Toluca de tercera generación, pues costó 36 millones de pesos, ¿no? Y un sistema Docles prácticamente no cuesta nada al gobierno local, pero es más caótico y es un poco más desorganizado, por decirlo de esa manera, ¿no? Bueno, también este se los voy a compartir, pequeña presentación para que ustedes la vean, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí, chicos. Perdón, miren, aquí nada más les comparto esta fotografía. Es cuando se presentó ahí en el municipio de Metepec las bicicletas este,
V-Bike, las bicicletas verdes. Es una fotografía de cuando se echó a andar el sistema de bicicleta V-Bike. Pues bien, pues sin más, con eso terminamos esta parte de estrategia ciclista. Hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas en las que podamos abundar. Eh, También ya por el tiempo de que tenemos que ir cerrando el curso, el día lunes o martes por ahí subiré uno o dos videos más. Terminaremos ya de nuestro curso. Voy a platicar algunas otras temáticas como son eh, estrategias para la desincentivación del uso del vehículo y otras alternativas de movilidad sustentable para ir ya cerrando el curso. En días próximos les voy a mandar las características de lo que tienen que entregar ya como último trabajo examen, ¿sí? Para poder cerrar ya nuestra evaluación y nuestro curso, que bueno, ha sido un poco o un mucho atípico, ¿verdad? Porque pues bueno, este, por toda esta situación de la pandemia que estamos viviendo. Eh, Síganse cuidando mucho, chicos. Nos vemos pronto. Y pues no olviden darle un comentario ahí al video. Y nos vemos pronto. Que tengan buen fin de semana.